ya se te puede ver. Lourdes Alameda, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eso, coméntanos que hoy ha sido un día muy especial para ti. Hoy has sido la prota de Frozen. Coméntanos. Bueno, yo y mis compañeras, todas. Claro, sí, sí. Todas. Sí, sí, coméntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, está nevando en todos sitios. Sí. Hay compañeras que están en Inglaterra y también está nevando allí. Y bueno, esta mañana he hecho una historia así como de risas. Está nevando y esta noche hay que entrenar porque no es la primera vez que entrenamos nevando. Y bueno, pues en el grupo de WhatsApp que tenemos con todo el equipo, en el privado y en el oficial, pues hemos estado comentando un poco la jugada. Y ha habido un momento que varias jugadoras han enviado un vídeo del campo y estaba nevado completo y bueno, la entrenadora ha hecho como una especie de coña y ha dicho que bueno, que preparásemos las zapatillas porque íbamos a entrenar o incluso, bueno, pues ropas y impermeables y esto, y la gente se lo creía que íbamos a entrenar y que como que se cerraba el gimnasio pero que el campo seguía abierto. Y era mentira. Y luego al rato ha enviado como un mensaje diciendo ¿quién ha llamado Claro. diciéndole que cierre el campo? Y ha habido varias de las jugadoras que se lo han creído y estaban pidiendo, antes de que dijera esto, estaban pidiendo impermeables. Luego han dicho, ¿pero quién ha sido la que ha llamado al alcalde? Tal. No, era imposible ir a entrenar. Y efectivamente, pues luego me he ido a entrenar y he estado como 3 horas en el gimnasio, porque como no había entreno, pues... Claro, posiblemente ha sido la vez que más horas seguidas has estado en el gimnasio diciendo, mira, ya que no hay entrenamiento de campo, pues voy a matarme aquí como si fuera mi último día, ¿no? No, igual no. Claro, porque antes te he presentado un poco, que además, mira, me he dado cuenta, te voy a cambiar, no he cambiado el Instagram de debajo, pero bueno, esto es el mundo de Twitch, ahora te lo pongo bien, Lourdes, no te preocupes. ¿Es tu primera vez en Twitch o no? No, creo que ya he tenido alguna más, Ah, alguna mira. entrevista más. Ah, mira, adaptada a las nuevas tecnologías, ¿eh? Espera un momento, no te preocupes. Claro, No, la gente que me contacta, yo no. no, claro, pero la verdad que a mí lo que me llama la atención de ti, Lourdes, y ahora hablaremos un poco de tu historia, que también es el objetivo, y te he presentado antes, es que todo el mundo que te ha podido entrevistar o los medios a los que has podido ir, hablan muy bien de ti. Es decir, eso no es que sea llamativo, sino que dicen que eres una persona súper extrovertida y con un desparpajo impresionante. Claro, ¿tú concuerdas con esa sensación que hay en torno a tu figura, a tu legado ya? Hola, hola, a mi legado, madre mía. Oye, hace 10 años disputaste tu primer mundial, eso ya es un legado. Ya, bueno, pero bueno, yo qué sé, suena como que me he retirado, que ya No, no, no. no, no, no. Te queda, te queda. Claro, ¿tú eres consciente un poco del cariño que tienes por parte tanto de los medios de comunicación en particular, sobre todo los que están más centrados en el rugby, como del propio público del rugby? A ver, yo sí que siento jolín, que al final, pues que muchos mensajes de los que me llegan son muy positivos y sobre todo de mis compañeras, jolín, siento un cariño muy especial y sí que es verdad que tengo amigas cercanas que siempre me dicen que es fácil quererme, que, bueno, tengo alguna amiga que me dice jolín, que inspiro mucho y así, pero no sé, yo una de las pocas cosas que hago bien, creo, es ser yo misma. Intento ser lo más natural posible y no intento ser alguien que no soy. O sea, no sé. Vamos, ya te has quedado embriagada por los halagos, ¿no? Digamos que ya dices, mira, ya después de esto me puedo ir, de que ya hablan bien de mí y demás. Pero sí que me parecía interesante poder charlar un rato contigo, antes lo comentaba, claro, hace 10 años debutaste en tu primer mundial, fue en 2014, y en 2025 vas a disputar el tercero en Inglaterra. Claro, claro, si va todo bien, que esperamos que vaya todo bien, evidentemente, ojalá, pero al menos toca madera y todo lo necesario, pero está casi todo hecho. Pero, claro, voy a la actualidad más reciente. ¿Cómo estás a nivel personal y sobre todo después de esos mazazos, sobre todo 2017 y de los últimos acontecimientos? Claro, ¿cómo ha sido para ti una noticia tan importante? Uf, pues a ver, supongo que con el 2017 te refieres a Claro. 2021 cuando perdimos la clasificación de Sí, Zelanda.
Sí, que es verdad, en 2021, en 2017 fue el otro mundial, sino que en 2021, digamos, te dejó muy tocada y tú lo has comentado incluso en entrevistas, que eso fue un mazazo importante, incluso para tu carrera, pero ahora has conseguido, o habéis conseguido como grupo, enderezarlo un poco. Sí, en ese momento, bueno, a ver, en 2021 efectivamente jugamos una clasificación para el Mundial de Nueva Zelanda que se iba a disputar Sí. en Nueva Zelanda. Empezó muy bien porque teníamos 3 partidos, ¿vale? Era contra Irlanda, Escocia e Italia. Ujú. Todo, así un poco en contexto, venía de un periodo trabajo muy duro porque justo nos pilló el coronavirus, o sea, Claro, el confinamiento y tal. Y hicimos entrenamientos todas juntas con el WhatsApp, con el preparador físico, todas juntas, como si fuésemos a jugar al mes, luego se anuló todo. claro, Fue una preparación muy especial y que creo que todas la recordamos con muchísimo cariño porque fue muy dura. Y se juntó que fue muy dura, muy duro el camino y muy duro el resultado, porque claro. Ujú. contra Irlanda, que era el primer partido, y perdimos contra Escocia e Italia. Y fue muy duro porque ya no solamente es que no vas al Mundial y no vas al Mundial de Nueva Zelanda, que toda jugadora y Claro, todo sabe que el rugby en Nueva Zelanda y que Nueva Zelanda como país es como Dios, ¿vale? Dolió mucho, pero además era el momento en el que muchas jugadoras cerraban su ciclo y se iban a retirar. Entonces quería decir que si no seguíamos en ese camino de ir al Mundial, esas jugadoras ya no iban a seguir jugando. Entonces, realmente, y se me siguen poniendo los pelos de punta, fue un momento en el que a todas se nos rompió el corazón, se nos rompió el alma y todo. Y creo que no fue duro solamente para mí, fue, bueno, y lo sé, o sea, fue claro. duro porque hubo jugadoras que se retiraron y lo pasaron muy mal, hubo jugadoras que no sabíamos muy bien qué hacer y lo pasamos muy mal porque sabíamos que si seguíamos jugando íbamos a perder un grupo que estaba formado y que era precioso jugar con amigas tuyas del alma. Pero sí bueno, pues que algunas decidimos seguir y empezar en este nuevo ciclo que era efectivamente clasificarnos para el 2025. Y no es ni mejor ni peor, es diferente. Yo lo he pasado muy mal porque he tenido lesiones muy Sí, complicadas, pero sí que he aprendido mucho de las niñas nuevas, sí que he aprendido mucho de este ciclo porque ha sido como jugadora y como líder diferente en el equipo, he aprendido también mucho como jugador y como persona. Y, y el momento en el que nos clasificamos yo no sabía si llorar, si reír, si tirarme al suelo, si morirme, o sea, no sabía qué hacer. Tenía ganas de llamar a todas las compañeras con las que perdimos el clasificatorio para el 21 para decir, joder, lo hemos vuelto a conseguir. De llamar a todas las jugadoras que alguna vez han jugado un mundial o que ni siquiera han llegado a jugarlo y que de alguna manera pues han participado en todo este proceso, ¿no? Y decir, tías, volvemos a estar en mundial, volvemos a ser mundialistas. O sea, a mi familia, no sé, o sea, fue un momento en el que creo que te acuerdas de lo mal y en el agujero que has estado claro. y de lo orgullosa que estás de ti misma y de tus compañeras de haber conseguido eso. O sea, es que no sé cómo explicártelo. Sí, y además después de una fase de clasificación, esta última ventana, que fue muy buena. O sea, que realmente yo creo que las sensaciones como equipo, como piña, fueron realmente buenas para vosotras. O sea, os clasificasteis al Mundial y con honores. No es una cosa de que, ¿me entiendes? De que a lo mejor podía haber más dudas. Realmente fue de una forma tajante. Sí, a ver, se juntó que teníamos varios objetivos, que era uno, y el primero era clasificarnos al Por Mundial, supuesto. pero también teníamos el objetivo de ganar el campeonato, Claro. porque bueno, para quien no lo sepa y no lo conozca, para el Mundial de 2025 hicieron una liga internacional con 3 niveles, ¿vale? Y bueno, pues nosotras entramos en el tercer nivel y el año pasado fue la primera edición y este año la segunda. Desgraciadamente contra Gales no conseguimos meternos directamente en el segundo nivel. Ujú. Si hubiéramos ganado ese partido estaríamos en el segundo nivel, pero perdimos. Y para nosotras era ya una situación de orgullo y de verdad demostrar nuestro nivel, el
ganar la competición y clasificarnos para el Mundial, y lo conseguimos. Lo conseguimos después de mucho tiempo diciendo, bueno, es un equipo muy joven, tenemos Ujú. que ir ganando, tenemos que... Y al final se ha visto premiado todo ese trabajo que llevamos desde 3 años, creo, llevamos ya, porque como se ha Claro. acabado el ciclo por el coronavirus, el Mundial se hizo en 2022. Entonces, pues... bueno. Claro, y a ti a nivel personal, porque tú has estado y has vivido este cambio generacional que tú misma has comentado, ¿no? Desde aquel Mundial del 2014, el del 17 o la ventana de clasificación para el del 21, ahora ha habido un cambio completo prácticamente en la selección a nivel generacional. Claro, Todo. O sea, con decirte que desde que entré, yo entré en la selección en 2012, pero bueno, el primer mundial que yo jugué lo jugamos en París sí, 2014, y de ese año, jugadoras que estuvieran en el entorno de la selección o en el mundial, solo queda Mónica Castelo. Luego ya del segundo mundial sí que está Bimba y está Anne. el Irlanda, sí. Y ya empiezan a ver más, pero sí que el equipo ha cambiado completamente, ¿eh? Claro, Bueno, el staff, claro, eso te iba a decir, que tú a nivel personal, perdón por sí, cortar, sí, que siempre me acuerdo y digo, joder, siempre nos centramos en las jugadoras. Claro, en el staff ahora mismo están Eli, ajá. Martínez y Casado, María Casado, que están como manager y como preparadora física, pero de jugadoras no. Claro, de ahí el cambio generacional que ha habido. Claro, tú a nivel individual, ¿cómo lo has vivido? Porque yo me pongo en tu piel y claro, tú has estado ya en varias generaciones de esta selección, algunas con mejores resultados, otras con peores, y ahora que vais a volver a vivir una nueva cita mundial. Claro, ¿cuántas veces has tenido que rehacerte desde ese punto de vista como internacional en apenas 10, 12 años? A ver, rehacerme. Creo Claro, que es de lo que tú me comentabas, ¿no? Las dudas que podías tener después de 2021, de si el proyecto iba a continuar, de si tú te veías estando en la selección. Claro, ¿cómo te has tenido que rehacer durante estos años? Pues mira, creo que desde que empecé hasta ese momento de Sí. 2021 he sido una jugadora que ha evolucionado, que ha cambiado, que ha aprendido muchísimo y que he intentado ser mi mejor versión, pero que en realidad no había parado en ningún momento, Ujú. porque estuve con el Seven, estuve con el 15, arriba, abajo, competición aquí, arriba, nunca paraba, estaba con el club, estaba con la selección. Pero creo que como golpe duro, duro, he tenido lesiones, bueno, me operé del hombro, Justo. Ujú. pero creo que como golpe duro de verdad de que he tenido que tratármelo y he tenido que ir a terapia y de verdad soltarlo, como algo duro creo que lo más duro fue el haber perdido la clasificación para el Mundial 2021 y la lesión que tuve en el cuello hace un año. Luego, bueno, las dos, porque se me juntaron, solapé la lesión del cuello con que luego se me luxó el hombro, entonces fue como muy duro de repente todo. Pero creo que han sido como esos dos momentos los que más me han hecho, decir, Cuestionarte cosas. bueno, sí que es verdad que quizá si me estuviera escuchando Juan, que es nuestro seleccionador, me Ujú. diría, cuando empezamos el ciclo también lo pasaste muy mal. Bueno, la transición del grupo que perdió esta clasificación y que luego empezó la clasificación para este mundial, se hizo casi en un año. Porque, bueno, pues la federación tardó muchísimo en darnos la información nueva. Junque, José Antonio Barrio se retiró en enero, y, bueno, pues como que costó muchísimo volver a empezar a entrenar, que nos llamásemos. Hubo como una especie de vacío Ujú. y eso tampoco ayudó a que las jugadoras que queríamos seguir o que lo habíamos pasado mal con esto, pues que nos ubicásemos un poco en nuestro... Claro, lógico. Y cuando se rehizo todo el grupo y hubo jugadoras como con mi perfil, que llevábamos ya muchísimo tiempo jugando y así, llegamos y te encuentras con
25 jugadoras nuevas que no tienen, y no es para nada despectivo, es un hecho. Es obvio. Son jugadoras nacionales que llegan a la selección porque es una selección deshecha y es un cambio generacional, es obvio y es natural, o sea, estas cosas pasan, sobre todo cuando no hay detrás pues una selección todavía sub-18, sub-20 que pueda que pueda alimentar esto, pues te ves con una impotencia y con una frustración y con un... No sé muy bien cómo explicarlo, pero claro, yo ya había vivido 3 ciclos mundialistas. Por eso te decía. Claro, el primer ciclo, decirte que yo había estado con Aroa González, con Ana Mari, con Ángela del Pan, con Marina Bravo, Irene Schiavone, Patricia García, o sea, quiero decir, María Rivero, o sea, es que yo, Alevín, es que bueno, te podría decir toda la lista de las jugadoras con las que he jugado y decir, claro, yo a estas jugadoras, yo las seguía, un poco, y claro, de repente verte tú, que eres una de las... Es duro, ¿eh? Es duro sobre todo porque el nivel de entrenamiento, el nivel de juego baja, un poco también el ambiente, claro, son todo jugadoras muy jóvenes que no conocen un poco el ambiente de alto nivel, el ritmo de concentración, el vestirte todos los días, bueno, con la ropa sí la tienes, ¿vale? Pero vestirte con la ropa, el comer bien, el respetar las horas de sueño, esa disciplina en los entrenamientos, de que todo salga bien, de que, o sea, bueno, que todo salga bien, no, pero de estas serias de, a mí fue un mes, en concreto, unos meses que fueron muy duros, ¿eh? Es interesante porque, claro, se te hizo duro asumir muy rápido, ¿no?, ese papel de líder, o uno de los papeles de las grandes lideresas del grupo, que eso muchas veces en el deporte no se trata, ¿no?, porque al final la gente tiene muy en mente lo típico, un fútbol masculino, sí, lo normal, claro, jugadores que son estrellas y demás. Claro, la realidad no es esa. En la mayoría de deportes la realidad no es esa, y sobre todo cuando no hay estructuras tan definidas detrás, lo que tú acabas de comentar, ¿no?, de que al final puede ser un cambio drástico, y drásticos son 20 jugadoras nuevas, literalmente, que las colocas como NPCs, y es como lo típico de Dios los cría y ellos se juntan a ver luego qué sale de aquí, porque a lo mejor os matáis en el vestuario, aguanta 2 meses, el seleccionador termina en Camerún y a tomar por culo. O sea, podría haber sucedido perfectamente. Claro, ¿tú cómo, digamos, te adaptas a ese rol de líder? Porque claro, también ese rol te lo ha dado la experiencia en los años previos. No es que hayamos cogido a una jugadora que acaba de debutar, pero ¿a ti te dio mucha impresión al principio? ¿Te dio un poco de agobio? ¿Se te vino un poco el mundo encima cuando dijiste hay 20 polluelos que hay que organizar y tenemos que sacar esto adelante? Yo solo... Sí, vamos, te querías tirar por un puente, efectivamente. Es que me estás hablando y se me están viniendo justo algunos entrenamientos. Tuvimos 2 concentraciones. Tuvimos una concentración, es que tú fíjate la risa, ¿eh? Sí. Nos íbamos de gira a Sudáfrica. Nos íbamos de gira a Sudáfrica en agosto. Hicimos una pre-concentración en julio, creo, o así. Claro, pues en julio llegamos, pues jugadoras nacionales que acaban de llegar a la selección, súper majas todas, con mucho potencial, porque había muchísimo potencial, eso no se puede negar, pero la realidad es pues que el equipo era nuevo, que no había pues eso, ese ambiente de concentración que yo había conocido, bueno, el caso, yo me acuerdo de un entrenamiento que hicimos en Jaca, que fue ya de los últimos para irnos a Sudáfrica, que me tuve que salir en el entrenamiento porque es que no podía más, porque se iban todos los balones al suelo, porque veía además gente, no que le diera igual, pero que fallaba y que... O sea, y claro, es muy frustrante haber estado a un nivel y de repente encontrarte con otro y saber que tienes que ser paciente. Y claro, a mí se me juntó que, bueno, como que me habían confiado un poco la capitanía y así. Claro.
Ese año lo había pasado muy mal con el club también porque justo nos pasó algo parecido, hubo mucha gente que se fue y entonces pues el nivel del equipo era más bajo y lo pasé mal con el club, como que se me juntó además con esto y fue, no puedo más. Te retiras del rugby a tomar por culo. Que le dé el... Una compañera mía, no voy a decir su nombre, pero si hay compañeras que me están escuchando seguro que saben, le dio un ataque de ansiedad Ah, y tuve que ir a hablar con ella y decirle, mira tía, de esta vamos a salir, no te preocupes, lo que pasa es que es un proceso. es que es verdad. Y muy duro, ¿eh? O sea, muy duro. Y yo, pues, ¿cómo salgo de esto? Mira, yo tuve una conversación con mi entrenador, con Juan, en el que me dijo, solo quiero que te centres en tu tarea. Y dije, ok, perfecto. Ya. Y en verdad soy una persona que si lidero de alguna manera es con lo que hago en el campo, porque no creo que no me gusta hablar, que no me gusta decirle a nadie lo que tiene que hacer y prefiero que sea más con mis acciones, de que si hay que placar duro, se placa duro, morirse en el campo me muero y soy más de acción que de palabra, creo. Claro, también es que muchas veces esa es la forma de liderar, ¿no? Mediante el ejemplo. De que vean que hay una persona al lado que se mata a entrenar, o que llega a la hora que tiene que llegar, o de que cuando hay que dar... Tanto. Bueno, No, tú no puedes llegar tarde, Lourdes, por favor. O sea, no puedo, no debería, pero... Y es evolucionado. claro, pero ya me veo a alguna de las jóvenes diciendo, hombre, si tú eres la que tiene que dar ejemplo, llegas aquí todas las tardes, Lourdes predica con el ejemplo, ¿no? Pero al final, claro, te tienen al lado y claro, desde ese momento que no ha pasado tanto tiempo a ahora, ¿qué evolución has visto? Uf, mucha, ¿eh? Había ya jugadoras que sí que, a ver, que en cuanto a rugby, tenían mucho nivel de Obvio. rugby. Ya, eran jugadoras que venían muy jóvenes y que, y que de rugby venían medio sobradas. Otras que al contrario, otras que venían de nacional y de rugby iban un poquito más cortitas, pero se veía que tenían un potencial muy fuerte. Entonces había como una especie de heterogeneidad que no, bueno, pues como cuando Claro. juntas pues una pim, 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 pum, y las metes en una caja, cada uno pilla de una manera. Y ahora, pues, todas, obviamente, hemos entrado ya por el embudo, ya conocemos el sistema que se nos ha presentado. Creo que ya la mayoría estamos en, bueno, por no decir todas, estamos en un muy buen camino de trabajo. Creo que todas tenemos muy claro cómo queremos que cambie o cómo siga este camino de trabajo de rendimiento y de alto nivel y de profesionalismo, vamos a decir, eh, pues porque al final es lo que va a llevar al rugby español a mejorar y a evolucionar y a ponerse sobre todo donde queremos que esté en el panorama internacional. Entonces, cuanto más profesionales seamos nosotras trabajando en casa y en selección y en concentración, pues más rápido vamos a evolucionar y mejor nivel vamos a alcanzar. Y creo que eso es lo que ha cambiado, que nos hemos metido todas Claro. en el mismo canal y hemos enganchado todas, por decirlo así, la misma cuerda. Y creo que hemos conseguido encontrar como una especie ¿cómo decir? Una sinergia, ¿no? De equilibrio entre nosotras y que una ha llegado con una cosa y nos la ha contagiado a otra, ¿sabes? Porque hay jugadoras que han llegado con un alma muy bueno ¿cómo decir? No de team building, pero Sí. sí, tías, como se les llama, o sea, como se les llama pegamentos, son tías que juntan mucho al equipo, otras tías que son increíblemente buenas físicamente, otras que son increíblemente buenas rugbyísticamente, y hemos encontrado la manera de encajar todas las piezas y creo que hay, por ejemplo, en los grupos y en los equipos hay una cosa que es muy complicada, la comunicación, sobre todo entre mujeres. O sea, en los equipos, si son colectivos y son femeninos, no nos vamos a engañar, es complicado. Somos cíclicas, las hormonas suben y bajan, cada una tiene su manera de ser, a veces nos cuesta ser un poco empáticas y a veces cuesta. Y más cuando
entran las variantes de estar todas encerradas durante 5 semanas, estar jugándote un puesto, la frustración de no entrar en convocatoria. Pero creo que conforme han ido pasando las concentraciones y nos íbamos conociendo y nosotras hemos hecho esfuerzos para que de verdad esto vaya bien, hemos encontrado de verdad un equilibrio entre todas y entre el staff. O sea, Claro. muy, muy bueno. Sí, además creo que también es un poco el proceso natural, ¿no? De todos los equipos, solo que lo habéis vivido a tiempo real, digamos, con resultados de por medio, pero bueno, es un poco lo que es organizar un grupo de manera orgánica. También detecto por tus palabras que durante estos años algún ataque de ansiedad te ha dado. Más allá de ese día, alguno más perdido, cuando ya me has dicho de las 5 semanas encerradas, las hormonas para arriba y para abajo, yo creo que en algún momento has cogido algo de la pechera, has dicho, me cago en la leche, que yo también estoy igual que tú, y alguna cosa de esas ha habido, ¿no? Momentos de tensión. Pero claro, es que es lo lógico, es que es lo normal lo que has comentado antes. Claro, luego volveremos a entrar en esto y también el tema del rugby español, que además es un deporte que siempre como que ha sido muy hablado en España, pero luego a nivel de ayudas, a nivel de estructuras, a nivel de tal, parece que no ha acompañado tanto. Pero hablando de ti y de tu historia, claro, ¿cómo eras cuando eras pequeña? O sea, si yo hubiera puesto una cámara en tu casa cuando tú tenías 4 o 5 añitos, ¿qué hubiésemos visto? ¿Hubiésemos visto ya una persona que le flipaba el deporte y que no se paraba quieta? ¿Hubiéramos visto eso, a una niña terremoto o a alguien tranquilo? O sea, ¿a quién hubiésemos visto? Espera, que llamo a mi madre y te Sí. cuento. No, sí, o sea, era, bueno, desde los 3 años empecé a hacer deporte ya, empecé a hacer gimnasia rítmica, Ah, para sorpresa de todo el mundo. No, desde que soy muy pequeñita, pues yo que sé, he hecho balonmano, que fue el deporte precedente a rugby, yo que sé, badminton, fútbol, un poco todo. O sea, gimnasia, he tocado como un poco varios deportes. Bailaba también, me encantaba. Bueno, pues yo soy de Madridejos, de un pueblo de Toledo, y he crecido en la calle, por decirlo así, jugando con mis claro. vecinos y con mis primas. Y siempre me he movido un montón y ya sí que es cierto cuando empecé a hacer balonmano, que bueno, que ya teníamos competiciones reales y que ya teníamos licencia y eh, pues cuando era adolescente ya me empezaron a llamar de la selección de Castilla-La Mancha, como que ya veía un poco algo más serio. Jolín, cuando me venían mis entrenadoras y las veía que iban siempre en chándal, que venían a entrenarnos, que eran profesoras, que luego también vino, yo tenía una entrenadora que se llama Maribel Ujú. Zamorano y su hermana Diana jugó en la selección y de balonmano como portera. Entonces yo cuando veía esto decía, jolín, macho, yo quiero ser como ellas. Y decía, joder, si es que yo solo quiero hacer deporte, solo quiero... Y desde siempre me ha encantado hacer deporte, moverme, no sé, ha sido una pasión, pero en ningún momento me planteé que el rugby pudiera ser algo a lo que me pudiera dedicar. ¿Y justo y cuándo surge el rugby en tu vida? Pues yo conozco el rugby en Canadá, me fui de intercambio de idiomas a Canadá un mes, justo antes de irme a la universidad, con 18 años, y era un intercambio en el que íbamos españoles y franceses. Ujú. Y los franceses con los que me tocó eran de París y jugaban al rugby y nos enseñaron lo que era una jaca, lo que eran los All Blacks, a el chaval, que es uno de los jugadores franceses que quizá no sé si más bueno, pero ha sido muy conocido. Y, y cuando llegué a la universidad vi que balonmano no había y había rugby. Ah, claro. Y no salí. ¿Y tu familia cómo ha ido viviendo este proceso? Porque yo también me pongo en su piel y digo, claro, la niña ha probado todos los deportes habidos y por haber, parece que el balonmano le tira más y dicen, oye, incluso te apuntan a equipos, te apuntan a clubes, entiendo que también había mucha ayuda detrás, ¿no? De llevarte a los entrenamientos, de las competiciones y demás. Te vas de intercambio de idiomas con franceses y vuelves jugando al rugby. Claro, tus padres dirían, bueno, pues ya está, el balonmano a tomar por culo. Claro, ¿cómo lo vivieron ellos todo? Primero que te apuntases a cualquier cosa y luego tú cambio al rugby. Pues mal, lo Claro, vivieron mal, porque además yo me fui a Madrid a estudiar, a sacarme la carrera, que me había licenciado en biología, sí. y
pues de repente solo escuchaban hablar de rugby y de rugby. Llegaba a mi casa porque yo me iba de Madrid, me iba a mi casa casi todos los fines de semana. Llegaba con toda la ropa llena de barro, claro, con moratones, con cortes. Mi madre, pues la pobre, decía, pero qué necesidad tienes tú, hija mía, de hacer esto. Y mi padre, tú tienes que dedicarte a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y gracias a mi padre, que fue muy pesado, no dejé nunca la carrera. Y, y nada, pues así. Y siempre se lo repito y siempre le digo que no se sienta mal, pero que fue una frase que me marcó mucho. Mi madre una vez estaba en época de exámenes y bueno, pues típica charla de padres, tal, no sé qué, y me dijo que el rugby nunca te va a dar de comer, hija mía. Bueno, pues a día de hoy me ha dado mucho más de comer que mi carrera. Sí, que la biología. Desde luego, ¿no? Sí, sí, desde luego. Ya dentro de unos años ya tu madre te dirá, yo te avisé, pero ahora mismo es la realidad. Claro, tú estudiaste en la Complu. Sí, en la Complutense de Madrid. Claro, el sitio histórico del rugby ya no solo en Madrid, sino en España. Si es que incluso los que no hemos estado en la Complutense, siempre ha venido gente de la Complutense repartiendo los folletos del partido de rugby de turno, Cisneros. O sea, eso es histórico de España. O sea, yo creo que todo el mundo conoce el rugby por la Complutense. Claro, Sí, y es muy conocido, hay muchísima gente que juega, muchísima muchísimo, es muy divertido, hay muchísima, ¿cómo se dice? Ah, afición, ¿no? sí, sí, bueno, que hay muchísima tradición de tercer tiempo. A ver, obviamente es un buen sitio para empezar o un buen sitio para divertirse, pero como rugby, pues luego ya tienes que pasar a hacerte tu ficha en tu club. Que al menos para iniciarte está bien. De hecho, este sábado hay partido allí, precisamente, del equipo masculino, en este caso, contra Estados Unidos. Claro, hablando otra vez de ti, ¿por qué el rugby y no el balonmano? Porque tú has dicho, claro, yo entré en el rugby y ya luego no salí. Claro, ¿qué viste diferente? Y bueno, que no había balonmano Bueno, en... claro, no había balonmano, pero claro que ya incluso de cara para ti misma parece que te gustó más el rugby, porque si no a lo mejor hubieras buscado otra alternativa, hubieras seguido en otro tipo de club, o hubieras... Pero parece que te atrapó el rugby, ¿o no? Pues a ver, te podría decir lo típico de que, buah, es que es una familia, es que es guay, que sí, que también, pero a mí una de las cosas que más se me enganchó fue que o sea, es un deporte tan complejo que me llamaba tantísimo la atención que quería saberlo todo ya. Y hablaba o sea, me quedaba hablando en los terceros tiempos con los más veteranos de Geo. Me acuerdo de Samoa, de todos con los que me quedaba hablando y preguntándole, ¿y esto por qué pasa? Claro, yo era nueva, te Claro. imaginas, de 22 leyes con no sé cuántas subnormas, tal, no sé qué, y yo decía, pero ¿y entonces? ¿Y esto? Pero ¿y entonces por qué ahora nos ha pitado golpe? Y entonces si se sale el balón por aquí, ¿por qué tenemos que volver a...? Y creo que eso es una de las cosas, aparte de todo lo típico, que dije que sin saberlo y sin tal, me enganché. Era como tengo que ir a entrenar porque quiero saber esto, quiero practicar esto, me quiero y voy a quedar y voy a practicar esto y así, no sé qué. O sea, era como un continuo y aún hoy, obviamente es diferente el sentimiento, yo esto lo recuerdo con muchísimo cariño, pero, pero era un sentimiento continuo de quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Una droga pura o Claro, una... que continúa hasta hoy en día, es la realidad, ¿no? Sí, sí. Claro, aquí la duda que me entra es por qué, o al menos de tu punto de vista, en España siempre se ha hablado mucho del rugby. Esa es la realidad. Digo, no a lo mejor los medios de comunicación, pero sí eso, lo que es gente que lo compite o que lo practica de forma aficionada, el tema de la Complutense, el tema de los clubes más pequeños. Claro, ¿qué le falta al rugby español para que incluso se pueda hablar más de él en los medios de comunicación, para que pueda llegar a competiciones más importantes o con más regularidad, tanto en masculino, femenino, tanto en 7 como en 15? ¿Qué crees que le falta al rugby español? ¿Una mayor estructura? ¿Que haya más profesionalización en los clubes, que al final es lo realmente importante? ¿Qué opinas? A ver, yo creo que hay una cosa que también hace
como que el rugby español no está en el panorama internacional, incluso nacional, no No del es salto de calidad. que el problema es que nosotros no estamos en las grandes competiciones como el Seis Naciones, por ejemplo. Ujú. Y eso creo que quita mucha, como que le quita mucha importancia al deporte. Luego también, pues bueno, pues que aunque haya historia, porque hay historia, pero es un deporte bastante reciente y bastante, como tú lo has dicho, bastante amateur todavía. Contratos reales y legales, muy, muy pocos todavía, incluso en las primeras ligas nacionales. Entonces yo creo que lo que le hace falta es tiempo y sí que es cierto que inversión y visibilización. Pues que, por ejemplo, que aunque ya se pueden ver las ligas, pero quizá que se vean de verdad en abierto o incluso que se vean de una mejor manera o que sean un poco más, es que te diría accesible, pero bueno, el femenino es accesible, lo puedes ver, hay links todos los fines de semana. Creo que necesitamos tiempo y sobre todo también seguir invirtiendo mucho lo digo siempre, pero no me cansa de decirlo porque creo que es súper importante, seguir invirtiendo en la base, seguir invirtiendo en buenos entrenadores y seguir ayudando a los clubes para que formen bien a sus niños, porque necesitamos de verdad que haya muchos niños, muchísimos niños que jueguen a rugby para que el filtro, por decirlo así, sea, o sea, menor o mayor. Quiere decir que cada vez, cuanto más haya, cuando van pasando esa edad de la universidad, de tal, de esto, cada vez pasen más. Porque si tenemos esto, va a pasar esto, y si tenemos esto, pues me explico. Cuanta más base tengamos, más jugadores van a llegar a alto nivel que de españoles, pues al final no llegamos tantos. Yo, por ejemplo, no soy una jugadora de base. Yo soy una jugadora que empezó con 18 años. Claro. Ujú. Entonces creo que lo que hay que buscar es esa evolución desde abajo. Y obviamente trabajar, como tú has dicho, en estructuras que den visibilidad y un poco de soporte a nuestro deporte. Claro, y una mera curiosidad, también viéndolo desde fuera, y tú tienes muchísimo más conocimiento, ¿crees que esa simbiosis que yo veo cada vez más en los últimos años entre el 7 y el 15, que el 7 cada vez se ve más, cada vez en los Juegos Olímpicos de hecho es el 7 y digamos que es lo que tiene más visibilidad, le está viniendo bien al rugby? Es decir, de que no voy a compararlo con el baloncesto 5 contra 5 y el 3 contra 3, aunque es la comparación recurrente y que siempre se utiliza, pero ¿crees que le está ayudando a que tenga cada vez más visibilidad? Porque es verdad que tú misma has jugado 7 y juegas 15, pero hay otros jugadores y jugadoras que se dedican solo a uno y no al otro y son especialistas en una de las dos disciplinas. Claro, eso también enriquece un poco lo que es la estructura base, ¿no? Mm, el Seven, el Seven está ayudando mucho porque sí que en el panorama internacional da mucha más visibilidad, porque obviamente es un deporte olímpico y entra mucho Claro. más en las teles, mucho más en las redes sociales. También es mucho más visual, la gente lo ve y es mucho más ameno para una persona que no conoce el rugby. Como entrada está bien, lo que pasa es que es un deporte totalmente diferente. El 15 y el 7 son deportes totalmente diferentes. Pero bueno, como foco y como un poco para arrojarle luz al deporte, está bien y sobre todo al rugby español. Ujú. Que el rugby español no solamente es el 15, sino que también es el 7 y que además está en la élite, porque tanto chicos como chicas están en las World Series, que es la liga internacional de rugby 7. Y, y bueno, creo que es muy positivo, ya sea en 15 o en 7, cualquier tipo ¿cómo decirlo? Joder, no me sale la Sí, palabra. no sé, de sinergia, ¿no? Entre ambas categorías o de... De visibilidad, es buena que se vea el rugby español cuando se van a Australia, cuando se van a Nueva Zelanda, pues eso está bien, ¿sabes? Que vean que España está presente en esos campeonatos. Y lo único, pues bueno, pues y ahora, por ejemplo, con el Rugby Women's 15, también.
¿sabes? Nos vamos a Dubái, rugby español allí en Dubái, que hace, bueno, y que hay plataformas como Rugby Pass que lo dan. Justo, pues, sí, sí. ve o sea, que vea el rugby español y bueno, creo que cualquier tipo de visibilización es positiva. Claro, te lo preguntaba porque recuerdo una charla con Paul Pla, uno de los capitanes del equipo de Seven español, que decía precisamente eso, ¿no? Decía, a pesar de que sean dos disciplinas que sí fueran parte del mismo deporte, pero tienen muchas diferencias en cuanto al ritmo del juego, incluso en cuanto a alguna norma, en cuanto incluso, digamos, a las clasificaciones mundiales, mira, un gato, ¿no? Creo que es... Ahora es un perro, ¿te imaginas? Mi gato. Es tu gato, Fete. ¿Cómo se llama? Toulouse. Toulouse. Ah, bueno. Claro, muy afrancesado como su ama, ¿no? Que ya gracias a Francia descubrió el rugby. Pero sí, hablaba eso con Paul y me decía, claro, es que es importante que vayan de la mano en cierto modo. Aunque sean dos disciplinas diferentes, se retroalimentan en tanto que si se escucha hablar del rugby español gracias al Seven o gracias a vosotras que vais a Dubái y ganáis una competición o estéis jugando contra los mejores, al final, digamos, todo el sistema se retroalimenta y el niño cuando llega a su casa no dice quiero practicar Seven o 15, dice quiero practicar rugby. Y si el club de la zona hace más Seven, se mete a Seven, si hay más 15, o pasa de uno a otro, o practican los dos. Esa es la parte positiva de ese acompañamiento. Sí, sobre todo que la gente escuche hablar de rugby España. Rugby Justo, España. justo. Que sepa que en España hay rugby, que se sepa que además estamos en la élite, ya sea en Seven y en 15, y que además, efectivamente, que los niños tengan esa posibilidad de decir, ahí va, rugby, yo quiero jugar, y que se lo diga a su madre y que su madre diga, a ver, ¿qué club tenemos cerca? Venga, vamos a probar. Y eso creo que es lo importante. Y el Rugby 7 le ha dado muchísima visibilidad a la Federación Española y al rugby español, porque en 2016, primeros Juegos Olímpicos en los que el rugby es olímpico, España está presente y Televisión Española lo da por Teledeporte. Y entonces se vio al año siguiente que hubo más licencias y que se hablaba mucho más de rugby. Es que es normal. O sea, la televisión aún hoy en día es lo que se ve en las casas cuando los niños están comiendo. Si sigue siendo algo, ya no sé qué hace la familia, o si de verdad los niños comen con sus padres o es más en las cantinas, pero al final la tele se pone, el teledeporte se ve, ahora ya se ve en la tele y en el teléfono, y de verdad es que ayuda muchísimo. Oficiales nacionales, y ayuda muchísimo que salgamos en las noticias, que cuando hay algo positivo, que no solo lo negativo, que nos saquen, que hemos conseguido logros, que nos hemos clasificado para el Mundial, que no sé, ¿sabes? Que nos saquen. Y ya no solamente, bueno, pues esto lo podemos decir de todos los deportes, pues que al final que lo digan, que hablen de nosotros, que de todos los deportes minoritarios, porque ayudan muchísimo. Ayudan mucho. Claro, ¿tú a nivel personal te quedaste contenta con la visibilidad que se le dio a vuestra clasificación al Mundial? Es que... pues, ¿qué te voy a decir? Que no. ¿Y qué te tengo que decir? ¿Dónde me gustaría que nos hubieran sacado? ¿O que me quiero comparar al fútbol? Es que no me puedo comparar al fútbol. No podemos compararnos al fútbol porque creo que es ya no un deporte, es un tema aparte. Creo que vivimos en galaxias totalmente diferentes. Y sí, que nos hubiera gustado salir en telediario, no nos hubiera gustado que nos dedicasen una portada en el periódico. Pues sí. ¿Quieres que te diga? O sea, por pedir. Claro, te lo digo porque es llamativo. Yo, de hecho, cuando os clasificasteis hice un vídeo y ese vídeo tuvo mucho recibimiento entre la gente del rugby. O sea, que tú ves que a la gente le gusta. Tú vas al deporte que sea y hay muchos adeptos a ese deporte. Y yo, que me dedico a esto, me he llegado a sorprender con muchos deportes que digo, no habrá tanto audiencia en España.
una leche. Un hockey patines, están locos con el hockey patines y yo no era consciente de esa afición con vosotras y con y además y más con el trabajo que está haciendo la cuenta de TikTok de la Federación Española de Rugby. Claro, el rugby llegó a un punto del verano que se convirtió en la cuenta de deportes más vista de España. Estamos hablando de una auténtica locura. Claro, pero por ejemplo, casos como vuestra clasificación, una portada del Marca, hombre, no hubiera ido mal, pero al menos que se hubiera mencionado un poco más, ¿no? Porque yo veo otros países, veo Francia, y en France Football sí que hay en France Football, en L'Equipe sí que hay portadas de voleibol, hay portadas de balonmano, no solo cuando gana la selección francesa, cuando se retira una estrella del balonmano francés, masculino o femenino, tiene una portada. Y es uno de los periódicos más leídos de Francia. Claro, eso sí que lo puedes echar un poco en falta, ¿no? Como lo que decías de Teledeporte, claro. Que te muestren en la televisión pública o en la televisión en abierto es muy importante, porque aunque sea poca audiencia, ya es más de lo que has tenido posiblemente durante toda la temporada. Y ya eso es inversión, son empresas, son patrocinadores, son chavales que os ven y dicen, me gusta lo que está haciendo, porque mínimo 2, 3, 4, 5 les sucede. Porque aunque sean audiencias pequeñas en términos generales, hablamos de miles de personas que están viendo la televisión en abierto. Claro, eso sí que se puede echar un poco en falta en deportes como el tuyo, ¿no? De que te estás matando durante, en tu caso, 12, 13, 14 años, 3 mundiales, y bueno, aquí, ¿sabes? Es un poco extraña esa sensación. Mira, me acuerdo, con esto que estás diciendo, me acuerdo justo de una compañera, Elena Roca, que bueno, ya está retirada, y una frase que, porque bueno, yo, claro, era nueva, acababa de llegar, tenía muchísima ilusión, y bueno, nuestra entrenadora sí que nos dijo que nos dedicásemos a esto, pero que no nos olvidásemos de nuestra vida, que esto no nos iba a dar de comer. Y hablando con esta compañera en el Mundial, me dijo, hoy estamos en el Mundial y mañana no somos nada. Y tú hablas de Mundial en el fútbol y o sea, es mucho más, es algo mucho más grande casi que los Juegos Olímpicos. O sea, los Juegos Olímpicos al final para ellos se ha quedado un poco para los jóvenes. Es el mayor evento del deporte, de nuestro deporte. Y fuera de los Juegos Olímpicos, porque nosotros en nuestra modalidad no tenemos Juegos Olímpicos, pero de verdad es que es la máxima competición de nuestro deporte. Y cuando nos fuimos a jugar y cuando volví, que me acuerdo que, bueno, pues al día siguiente salías de tu casa y volvías a tu vida normal y decías, es que es real, o sea, es real, hoy estamos en el Mundial y mañana no eres, o sea, no es que busquemos ser estrella, porque no es buscar ser, creo que es buscar tener el reconocimiento que debemos tener, pero entiendo también que esto necesita un proceso y que no puede ocurrir de la noche a la mañana. Como tú dices, hay muchísima afición, pero a esa afición le tienes que facilitar que pueda seguir el deporte. Y hoy en día, gracias a las redes sociales, se ve realmente los espectadores que podemos llegar a tener y la gente que está interesada por esto, pero también ¿sabes por qué? Porque es muy fácil en las redes sociales, porque es gratis, es continuo, es 24 horas la información que tú quieras y que busques. Y entonces es ahora cuando se está viendo de verdad el interés de la gente por este tipo, o sea, por ejemplo, por el deporte femenino y en concreto por un deporte como el nuestro, que a priori es minoritario y que ¿quién lo va a ver? Pues mira, fíjate, un montón de gente y un montón de jugadoras y de chicas que les interesa su deporte o que les interesa un deporte nuevo o las familias de muchísima gente. Claro, y además es interesante porque mencionas lo del proceso, ¿no? Que es verdad que todo es un proceso, pero claro, te pones a pensar y dices, claro, tu carrera ya son 12 años. Claro, un proceso. Claro, el proceso es como un eufemismo o una cosa muy etérea, ¿no? Porque el proceso puede durar mucho tiempo y evidentemente ya no depende de vosotras, porque vosotras no podéis hacer más allá de hablar con los medios que os llamen, de hacer lo que se pueda por redes sociales, pero es que ya casi que se os está obligando a más de lo que tenéis que hacer. Claro, tú misma lo comentaste en una entrevista con Relevo, lo que acabas de decir ahora, ese contraste de Mundial 2017, de Irlanda, al día siguiente volviste a tu trabajo.
Y tú no olvidas esa imagen de decir, claro, entiendo que de camino al trabajo el primer día después del Mundial es como decir, yo ayer estaba disputando un Mundial absoluto con España y ahora estoy volviendo a ganarme el pan. A mi trabajo normal y corriente. Claro, me gustaría que lo explicases porque eso es lo que realmente sucede en el deporte, que muchas veces se desvirtúa, se piensa en otras historias, ¿no? Por temas como el fútbol o el tenis o el baloncesto. La mayoría de los deportistas les sucede esto. Incluso algunos que han ido a los juegos tienen sus carreras normales, lo que sea, de médicos, lo que sea, y han tenido que... Claro, O sea, coméntamelo. pues a ver, creo que una de las cosas más graves que, claro, yo ahora con perspectiva, claro, te preocupa, ¿sabes? Ya no solamente por tu caso, sino por los Sí. casos a venir y para el futuro. Es que le dedicas de verdad, le dedicas tu vida y le dedicas tu cuerpo, porque en otros deportes, bueno, el deporte a alto nivel es lo que tiene, en unos deportes más y en otros deportes menos. Pero creo que en la mayoría de las disciplinas al final hay algo que acaba siendo hiperusado, por decirlo así, y en nuestro caso, pues por ejemplo, recibimos muchísimos golpes y literalmente estás dándole tu cuerpo a tu país, a tu federación, llámalo X. Yo dentro de 20 años mi cuerpo me va a doler, o sea, y ya no es una cosa que yo diga, me va a doler, no, es que ya te lo avisan, te dicen que sepas que esto luego duele. Para que cuando esto se acabe, porque además esto esto es finito, no podemos dedicarnos a esto hasta los 60 años, no te quedan, o sea, aparte de las experiencias, aparte, no te queda nada. Y yo estoy hablando de un deporte que bueno, pues eso, que es minoritario, que no es olímpico. Imagínate deportistas olímpicos españoles que hoy ganan una medalla olímpica, que sí, que bueno, que tienen sus premios económicos y así, pero es que a nivel vamos ya a meternos en algo real, a nivel de cotización, estamos hablando de cero. O sea, tú te estás entre 10 y 20 años dedicándole tu cuerpo y dedicándole tu vida a un deporte para un país, para tu país, en el que en nuestro caso pues no hay Juegos Olímpicos, pero en otros casos sí que hay Juegos Olímpicos de por medio y medallas, y no tienes nada. O sea, tú sales imagínate que ya te retiras, sales a un panorama profesional y no tienes nada detrás de ti. No tienes ni cotización por ese tiempo, tienes un montón de experiencia, tienes un montón de súper buenos momentos. Igual tienes un medallero de 2 paredes, pero eso no te da de comer el día de mañana. Hay deportistas que consiguen hacer una carrera profesional con el hecho de ser conocidos, de, pues yo qué sé, crear una marca, pues hacer conferencias, no sé, ¿sabes? Hay gente que se reinventa y que lo consigue. Pero imagínate que no. Estás vendidísimo. Y y esto está en proceso de cambio y hay cosas muy pequeñas y muy, de verdad, muy pero esto es real, esto pasa y da miedo, da mucho miedo. Claro, de hecho en los últimos meses en España ha sido noticia, ¿no? Sobre todo gracias a deportistas como Almudena Cid, que también ha abanderado un poco esas críticas, que dijo en una entrevista diciendo, mira, yo me he dedicado 20 años a la gimnasia rítmica española, Almudena Cid es posiblemente la mayor referencia a la historia de la gimnasia rítmica española y no había cotizado nada a la Seguridad Social después de una trayectoria con no sé cuántos Juegos Olímpicos, diplomas olímpicos, con campeonatos de Europa, con... Es muy fuerte. Claro, y se intentan hacer pequeños pasos hacia adelante, pero claro, el carácter retroactivo nunca va a existir. Y es como diciendo, claro, ya hay deportistas que se han retirado, o sea, que han estado en Juegos Olímpicos, incluso que han conseguido medallas, que se han retirado, que saben que su carrera no va a cotizar. Que como mucho, por lo que tú has dicho, ¿no? Servirse de su nombre, de su legado, para hacer conferencias, para meterte en alguna federación dentro del staff, pero que eso no le va a servir de nada. Claro, tú a nivel mental... Y también relacionándolo con el rugby, ¿qué trabajo has tenido que hacer para seguir amando el deporte que practicas, seguir queriendo practicarlo,
a la vez que estás trabajando y a la vez que te has hecho tu carrera y que tienes tu máster. O sea, tú tienes el pack completo. O sea, tú de agobio has tenido todas las escalas de agobio. Entrar a un deporte con los 18, tener carrera, tener máster, un grupo nuevo de jugadoras en la selección, irte de España, ir a 3 mundiales, faltar en uno y el tema de cotizar. O sea, tú tienes el pack completo. Claro, ¿cómo lo gestionas o cómo lo has gestionado? Uf. Estás en ello. No, intentan no pensar mucho, Ya. ¿no? Hay cosas que no puedes cambiar, ¿no? Yo no puedo, de repente ahora mismo yo no puedo decir cotización para todos los deportistas españoles. No, no puedo. Bueno, pues ¿qué haces? Pues te adaptas. Mira, adaptarse o morir. O sea, esto es una cosa que he aprendido muy bien en la carrera, es una ley biológica. O te adaptas o mueres. Entonces, pues intentas adaptarte como puedes en todas las situaciones y en todos los roles que te toca vivir. Entonces, en este caso, pues como te digo, bueno, pues te agarras a lo poco que hay, que es una cotización mínima que da el Consejo Superior a los deportistas. Bueno, dices, bueno, pues esto me sirve para unos años o por lo menos para tener algo. Y luego, pues bueno, pues luego cuando tuve la oportunidad de poder trabajar aquí en Francia, pues mira, pues yo ahora estoy cotizando en Francia, porque me encontraron un trabajo que me permitía trabajar, entrenar y jugar al mismo tiempo. ¿Qué es lo óptimo? Pues no, porque ahora, por ejemplo, venimos de 5 semanas de haber estado jugando y estar con la selección y al día siguiente casi a trabajar otra vez. O sea, ¿es lo óptimo? Pues no, pues que debería ser algo mucho más pautado, concentración, descanso, reposo y luego vuelves a... Sí, pero como no, pues te adaptas. Entonces, ¿cómo los llevas mentalmente? Pues mira, pues creo que soy una persona, ya os lo he dicho en varias entrevistas, o que me han preguntado que cómo sigues hacia adelante también en momentos malos o en momentos... Creo que tengo la suerte de haber tenido una buena educación y que mi madre ha sido una persona que me ha inculcado mucho el positivismo y que pues te agarras a lo positivo. No, no me agarro a lo que no tengo, me agarro a lo que sí que tengo. Tengo esto, no tengo esto, vale, bueno, pues voy a apretar con esta parte porque es la que me va a tirar para adelante. Por otra parte, también intentamos luchar a nuestra manera, pues siendo parte de ese grupo de líderes, pues intentamos luchar a nuestra manera como podemos para que las cosas mejoren, porque yo sé que mi futuro en la selección ya no son 10 años, o sea, yo estoy más fuera que dentro, por decirlo. Pero sí que intentamos, y es real, o sea, el grupo que tenemos de capitanas queremos y es nuestro deseo que las cosas mejoren, sobre todo para las que, o sea, para que sea algo que quede, ¿vale? Mejorar las condiciones, pues luchas a tu manera, luchas con la federación, bueno, luchas, a ver, para conseguir mejoras al final hay que luchar y hay que Sí, sí, pedir. por supuesto. Intentamos luchar de otra manera. Todo hay que decir que bueno, pues la federación ha cambiado y que sí que es verdad que están en favor de, pero bueno, que tenemos que seguir luchando, que no deberíamos seguir luchando, pero bueno, pues es un deporte minoritario, es un deporte en el que faltan muchas cosas y que tenemos que gritar para que, para que estas cosas sigan mejorando pero no solamente nosotras, a todos los chicos y chicas, tenemos pues tenemos que empujar para que siga mejorando. No podemos, hay que moverse. O sea, el movimiento es evolución. Y bueno, pues tú como jugador, como persona, pues tienes que hacer lo mismo. Tienes que seguir moviéndote, tienes que evolucionar, que adaptarte, que aprender, que esto es así. Justo, sí, sí, sí. Y además lo comentamos antes, claro, tú ahora estás jugando en Francia y sigues alternando trabajo con deporte, Sí, ¿verdad? ahora que por lo menos mi trabajo es más estable y me da, o sea, tengo mis horarios, tengo mi nómina, o sea, es algo mucho mejor de lo que tenía antes. Yo antes eh, no vivía, sobrevivía. Sobrevivía con lo que me pagaba la federación con ayudas de becas, pero trabajo como tal, ¿quién te va a contratar con concentraciones cada dos Ya, meses? ya. Y a lo mejor pues, con un periodo de concentración de 4 semanas. Es que es muy complicado. Entonces, pues bueno, pues mira, yo he sido camarera, entrenadora, monitora, he estado en almacenes trabajando, mira, he hecho de todo. He hecho de todo.
Sí, sí, sí. Y además, ya llegando a la última parte de la charla, claro, algo relacionado bueno, con la biología, que al final ha sido el campo en el que tú te has especializado. Claro, ¿has conseguido trabajar de ello? No. ¿Y cuál es tu sueño dentro de este campo? Porque claro, es un contraste que me digas, mira, yo empecé haciendo badminton, luego por ejemplo, luego balonmano, luego rugby y luego una microbióloga impresionante en Harvard. Pues digo, joder, ha tenido una carrera desde luego bastante con varios contrastes. Claro, ¿por qué te metiste en biología y cuál es tu objetivo dentro de este campo? Pues mira, yo me metí en biología porque mi padre me dijo que INEF no, que había, Bien. ¿Que había? y sí, Perdón, ¿que había? que había mucha gente. Tío, listo. Sí. A ver, es cierto. Es verdad. Llega a la Complutense y había como, no me acuerdo si había como 8 clases de primer año. O sea, quiere decir, bueno, pues no me metí en INEF porque sí que es cierto que, bueno, pues mi padre veía que tenía otros intereses y que como que para él el deporte tenía que quedarse en un plano un poco más secundario. Tampoco piensas que claro, yo ya tenía 18 años, no el... O sea, quiero decir, no le voy a echar la culpa a mi padre de no haberme dejado meterme en INEF. Eh, Al contrario, o sea, me encantó mi carrera y de hecho, como soy hoy también es parte de lo que aprendí en la carrera. Y es una carrera preciosa, se la recomiendo a todo el mundo. Aunque ya tenga licencia, pero bueno, o sea, me encanta entender lo que me rodea, me gusta mucho saber cómo funcionan las cosas y la biología al final era una manera de entender mi cuerpo, de entender cómo funciona la naturaleza, el mundo y lo encontré un graduado y unas materias y unos profesores bueno, pues que te enseñan mucho de eso, aprendí muchísimo del cuerpo humano, aprendí muchísimo, bueno, pues una carrera. Claro. Ujú. Y, y lo que pasa es que, pues, no. Bueno, le he dado importancia a mi carrera deportiva siempre. La biología sí que la he ido sacando muy poco a poco. Luego al final me saqué máster y así, pero no he llegado a trabajar nunca de ello. Claro, y durante la carrera te fue sencillo compaginarlo con tus inicios en el rugby, porque es otra de las cosas que sucede en España, ¿no? El tema de los deportistas que están estudiando a la vez, que cada vez son más, y es necesario, es la realidad, porque ya sabemos cómo está la situación, y que depende mucho de los profesores, depende mucho de las facultades. Me he encontrado de todo, la mayoría sí que son negativos, ¿no? De gente que dice, pero eso es un deporte o tal, sobre todo con los que son minoritarios, ¿no? Típico profesor que quiere hacer la vida imposible y luego ese deportista termina eso, en un mundial, en unos Juegos Olímpicos, y es como, bueno, pues te dedico, ¿no? Esta participación. Claro, para ti, cómo fue la experiencia? Y además más en una Complutense que hace gala del equipo de rugby y todo esto, ¿te fue sencillo? A ver, yo he de decir que no tuve muchísimos problemas para Sí. cambiar. Tuve la suerte de tener profesores bastante majos. En general, alguno, bueno, pues ya sabes, que te fastidia un poco cuando quieres cambiar, pero bueno, yo tenía la tutora de la UCM y mi tutora del PROAD Ujú. y con los más o menos durante toda la carrera pues fui tirando para adelante. Pero sí que, bueno, pues bueno, ya no solamente por mi experiencia, sino por la experiencia con mis compañeras, que siempre te cuentas el típico profesor que te dice, bueno, es que si te dejo a ti faltar porque te tienes que ir de competición, tengo que dejar a tu compañero porque se tiene que ir a guitarra. Tu señor, es que le estoy hablando de que me voy a unos Juegos Olímpicos o le estoy a un mundial. Y te estoy hablando, porque mi caso es biología, es la facultad de biología, y aún puedo entender que los profesores pues que decidan bueno, esto sí que me lo dijo un profesor, pues es que tú tienes que decidir si tu carrera profesional o tu carrera deportiva. Guay. Gracias por vale. Eso ha Eh, pasado mucho, ¿eh? Esa frase se ha dicho muchísimo. O sea, muchos deportistas decís que un profesor ha dicho esa frase. O sea, es una auténtica barbaridad. Sí, sí. yo ese día porque además fue un mail y dije, pero señora, Claro, suélteme del brazo, ¿no? Sí. española, que no estoy jugando con el club de mi barrio. Bueno, y esto te estoy hablando de compañeras que estaban en INEF. O sea, bueno, Sí, las y ciencias del deporte. biología o que le pase a una que está en ingeniería en industriales, pues te digo,
Pues bueno, pero en un entorno que se supone que está hecho para gente que está estudiando para trabajar en el alto nivel en cualquiera de sus dominios, por favor. Sí, es bastante dantesco. Y llegando a la última parte ya, Lourdes, hablando de rugby específicamente, claro, se lo preguntaba a Paul y ahora quiero saber tu opinión. Antes de nada, muy basiquita, esa diferencia entre el rugby 7 y el 15. Porque antes lo has comentado, las hay a ritmo de velocidad, en términos de velocidad, en términos de incluso la preparación que tenéis, pero tú que te dedicas al 15 y que especialmente te has dedicado al 15, ¿qué dirías? ¿Cuáles son las principales diferencias? Pues mira, una de las mayores diferencias es que tu preparación es mucho más individual. Yo hablo ahora mismo a día de hoy a nivel nacional como deportista, como deportista de la selección española, pues ahora mismo los jugadores de Seven tienen su preparación individual con la que le pase el preparador de la selección y luego la preparación que tienen con la selección, pero a nivel de club no hay clubes de Seven. Claro. Entonces, eso es una diferencia muy grande. Nosotros, por ejemplo, en el 15, tú cuando te vas de la concentración, llegas a tu club y sigues entrenando a tu Ujú. deporte. Y es un deporte al que puedes entrenar en equipo, en el que hay, pues yo qué sé, bueno, yo hablo de mi experiencia, pues aquí, por ejemplo, pues tienes taller de técnica individual de placaje. Y obviamente es individual, pero estás con tus compañeras. Hacer, ¿entiendes? Y la preparación, por ejemplo, para el Seven es mucho más individual porque no hay esa capacidad, o sea, no hay ese... Ahí es muy raro que en un club haya la parte de Seven en temporada de 15. Claro. Que luego está el Seven. Entonces es diferente. Es diferente. Luego también, pues la competición, lo que es un año de competición de Seven y de 15, es muy diferente porque la de Seven es mucho más intensiva. De ahí que aparte de que no haya mucha opción de poder entrenar con un club, porque no hay clubes de Seven casi, ellos se concentran, yo me acuerdo de mi sensación era que cada 2 semanas, era 2 semanas de descanso, un mes de concentración, 2 semanas de descanso, 3 semanas de concentración, porque con las World Series cada mes y medio hay competición. Entonces es un ritmo como muy intensivo, porque además son viajes muy largos, son competiciones muy intensas, la preparación es muy intensa, Claro. es un deporte como muy papá, muy intenso. ¿Pero por qué es eso? Porque es de 7 minutos, papá, de esfuerzos muy intensos, muy tensos. Competición, pum, ¿sabes? Y luego, sin embargo, el 15 es como más, Progresivo. más lleva sus ritmos, pues como en un partido de 15 son 80 minutos, pues lleva sus ritmos, lleva sus secuencias, no puedes jugar al rugby 15, no puedes jugar todo el tiempo rápido, no puedes estar toda la temporada entrenando a lo mismo. Eh, Ahí, ¿sabes? Ujú. Es diferente. No sé si me... Sí, 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 no, claro, sí, sí, sí. Claro. Ujú. Vives la competición con tu selección y la competición con tu club. Es bastante diferente en ese sentido. Por ejemplo, creo que es una de las cosas que más puede llamar la atención es esa vida con el club, con la selección, tanta gente, porque en el 15 hay mucha gente, son mucha gente muy diferente. Y luego el Seven, pues mucho más individual, mucho más dedicado a la selección. Sí, 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 totalmente. Y además, mira, hablabas del tema de la preparación, antes lo has comentado. Claro, tu preparación, ¿qué pesa más, la parte física o la parte táctica incluso? Porque antes lo decías, ¿no? Que a ti te encantaba desde que empezaste en el rugby saber cómo funcionaba todo. Entiendo que luego también el tema de las tácticas, de por qué esta sí, esta no, etcétera. Claro, a ti ahora mismo, ¿qué te pesa más, la parte táctica o la parte física? Ah, a ver, ¿qué me pesa más? O sea, claro, claro, más que te pesa, ¿a qué le das más importancia? A ver, hay un poco un 50-50. Hoy, a ver, yo tengo 33 años, ya no voy a ser muchísimo más rápida, hay cosas que ya no voy a, no mejorar, pero que, bueno, pues hay ciertas capacidades que con 30 años pues ya no, bueno, ya que más genéticamente pues lo que hay. Pero creo que es un poco 50-50 porque
porque a nivel internacional y al nivel al que estamos, tienes que estar bien físicamente. Entonces creo que depende un poco del momento de la temporada en el que estés. Ahora, por ejemplo, pues gimnasio, mantenimiento, que entrenas duro y eso, pero es más o menos mantenimiento físico parecido. Y sí que es verdad que quizás es más contenido y más carga rugbística y no tiene que ser solamente física, sino pues análisis de vídeo, mirar tus partidos, o sea, tus partidos, los del otro, entrenar con el club, más técnico, táctico y así que creo que depende del momento de la temporada. Pues pretemporada, obviamente estás al Obvio. 80-20 físicamente y luego ya técnico-táctico no tocas casi ni el balón. Luego ya vas pasando, haces una especie de transición 50-50 y luego ya pasas a lo mejor a, yo qué sé, 70-30. Pues depende del momento de la temporada y depende de tus partidos en club y en Claro. selección. Porque también hay clubes, o sea, hay partidos en el club que van a ser más importantes que otros. Hay a lo mejor partidos que ni siquiera vas a jugar porque te dan descanso o porque te hacen rotar, ¿sabes? O sea, es... Claro, eso es interesante porque al final las dos partes están muy relacionadas, sobre todo la parte técnica y táctica, también los automatismos que tenéis con el club, que yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? De ir progresando durante la temporada y que ya salga solo, que es lo que siempre sucede en los deportes de equipo. Pero claro, a nivel físico, tú practicas un deporte que quiero que me lo comentes tú, claro, donde tiene mucha importancia la física, no tanto la fuerza, evidentemente, sino cuestiones como el cardio, sin ir más lejos, son partidos muy largos, de muchos cambios de ritmo. Realmente no son, a ver, no es el Rugby 7 donde todo el rato están locos perdidos, también dura menos, evidentemente, pero claro, lo más importante entiendo que a nivel físico es eso, ¿no? El cardio posiblemente, o la resistencia, ¿o no? Y no tener un cardio buenísimo y meterte en un partido de rugby y morirte, porque el rugby tiene una variante que otros deportes no, que otros deportes, otros sí, no tienen, es el contacto. Claro. Y sobre todo dependiendo del puesto en el que juegas, porque claro, estamos hablando de un zaguero, pues a lo mejor sí que te digo, pues sí, el cardio, pum. Pero estamos hablando de una segunda línea, que ese es mi caso, o estamos hablando de, una primera línea, tienes que tener muy en cuenta que ya no es tanto el cardio, sino es a lo mejor la resistencia al esfuerzo, o fuerza-resistencia, o sea, y puedes, esto siempre lo hablamos entre nosotras, que lo difícil que es después de hacer un parón de verano, volver otra vez a jugar, ya no por jugar, sino por los impactos, volver al ritmo, o sea, hablamos de ritmo de partido. ¿Qué quiere decir? Ritmo de partido es cuando empiezas ya con con habituarte a correr, golpearte, levantarte, golpearte, hacer una melee, levantar una touch. ¿Entiendes? O sea, es más fuerza-resistencia que solamente correr. O sea, puedes estar muy bien de la patata y correr un montón, Claro. que no te caes y te levantas, y si no golpeas y te levantas y no tienes ese ritmo, no aguantas. Claro, y en una posición como la tuya, segunda línea, claro, ¿cómo asimilas los golpes? Es la pregunta más básica y posiblemente más tonta, ¿no? Porque dice, claro, se dedica a rugby y va a recibir golpes, y sobre todo en tu posición, como panes. Pero claro, estamos hablando de que durante un partido recibes muchísimos impactos contra... Y das, no, y ojalá des más de los que recibas, es buena señal, pero claro, y eso se entrena, hombre. Entiendo que entre vosotras sí, pero bueno, eso más es partido. Se entrena, pero creo que también hay un factor muy mental, ¿eh? Sí. Porque los equipos hay mucho, que es una de las mejores cosas también del rugby, ¿no? Que es un deporte en el que hay perfiles muy, muy diferentes y es tan heterogéneo que bueno, pues eso, se dice que hasta la manera de ser tiene que ver con la posición en la que juegas. Y, y creo que también es muy mental porque se ve mucho, hay jugadoras que somos como muy de pegarnos, muy que aguantamos bien los golpes, el golpear y volver a levantarnos y así. Hay otras jugadoras que se les da peor eso, o que les gusta menos eso y que se les da mejor otras cosas como correr, hacer, pues yo qué sé, pues tácticamente, bueno, pues igual son mejores o técnicamente. Luego también, pues eso es que es que todo esto va muy ligado a tu posición. Yo, por ejemplo, yo te hablo ahora de esto, pero he jugado también de centro, he jugado Claro. de centro
también es otro que se golpea todo el partido, pero he jugado, a ver, sí, he jugado de 10 en mi época joven. He jugado de 10, he jugado de zaguero, he jugado de 8, Hostia. de 7, de 5, de 4, de 3. Bueno, has jugado en todas las posiciones, Lourdes. Sí, a lo que me refiero es que depende de la posición, te va a requerir un tipo de juego u otro y es a ti también adaptarte un poco a ese juego o adaptar tu manera de ser también a esa posición. Yo juego en muchas posiciones y depende de la posición en la que juego voy a jugar de una manera o de otra. De 8 no voy a... El hecho de jugar de 8 me va a permitir jugar de otra manera fuera de la melee, por ejemplo. 5. De 5 me tengo que centrar en limpiar racks, en mantener la pelota, en empujar bien la melee, levantar touches, saltar touches. Eso quiere decir, depende del rol que tengas y de la posición en la que juegues, vas a jugar de una manera u otra. Pero sí que es cierto que creo que hay algo mental y algo de las personas, de nosotras, que o lo tienes o no lo tienes. Claro. ¿Que te gusta? Mira, vamos a hablar claro, ¿te gusta darte hostias o no te gusta darte hostias? Esto es así. Okay, tú dirías que ya con 33 los golpes pican menos que antes, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Te acostumbras? Es que realmente, Lourdes, parecen preguntas muy absurdas hablando de rugby, que dices, claro, hay hostias, hay golpes, ¿no? Pero es que no somos conscientes de lo que tú decías antes y me ha parecido muy interesante que lo has comentado, ¿no? De que hay gente que te dice, claro, dentro de 20 años te van a doler. Es decir, que ahora las hostias que te estás metiendo, que lo hablábamos con el tema de las condiciones y todo esto, luego te van a terminar doliendo. Y creo que perdemos a veces esa percepción de vuestro deporte y de vuestro trabajo. O sea, porque lo vemos y decimos, parece muy sencillo, claro, el rugby de hostias tal, esas hostias duelen. Y cuando lleva 15 años, por ejemplo, dándose hostias, dentro de 20, pues le va a doler. O va a tener alguna cosita por ahí. Si solamente doliesen, Ya. te digo, me da igual, el dolor es dolor. Si me dices, te va a doler, pero no vas a tener, no vas a tener secuelas Claro. de esto. Digo, ok, dame dolor. O sea, he jugado con dolor muchísimo, vivo con dolor, como pues la mayoría de los jugadores de rugby, creo que vivimos con dolor, porque lo aceptas. Al final, pues una temporada de rugby es muy dura y ser jugador de rugby, jolín, es duro, ser luchador es duro, imagínate, boxeador, no me quiero ni imaginar darte golpes todo el rato en la cabeza, pero si me dijeran hoy vas a vivir con dolor, te digo, vale, ok, con dolor hasta aquí, el tiempo que estés jugando con dolor hasta aquí, cuando te retires ya está. Pero es que no, es que hoy tienes una lesión, mañana tienes otra, vas a tener dolor, pero es que cuando te retires, y ni siquiera, o sea, no necesito, ya no sería la primera vez que voy al médico y me dice, mira, es que tienes las articulaciones de una persona de 50 años. Y yo y pues la mayoría de los que nos dedicamos a esto profesionalmente. Y nosotras pesamos, te estoy hablando de que nosotras somos jugadores que pesamos entre, yo qué sé, entre los 70 y los 100, 110 kilos. Hay algunas jugadoras con las que te enfrentas a nivel internacional que sobrepasan a lo mejor sí que los 120, 130. Los chicos se dan golpes entre ellos y hay diferencias de, imagínate, de un jugador que a lo mejor pesa 70 y 80 kilos, que a lo mejor imagínate que es un ala que está muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero físicamente no tiene más, contra un señor de 140 kilos. O sea, quiero decir que Se va a tomar por culo, efectivamente. Sí. de mucho contacto, de dolor, pero que también le da su... O sea, si nos gusta, yo siempre digo lo mismo, si seguimos haciéndolo y seguimos practicando esto y haciendo este deporte, porque pues sí, hay cosas negativas, pero te da tantas cosas positivas y te lo pasas tan bien y te... Claro, y esa nobleza que va acompañada al rugby que siempre se habla, ¿no? De deportes como el boxeo o el rugby dicen que precisamente son de los dos más nobles, que cuando termina un partido, una competición, una concentración, lo que sea, en la mayoría de casos, salvo que el partido haya terminado caliente y estés más picado que, yo que sé, la moto de un hippie, termináis... Es típica expresión de mis abuelos, ¿no? Pero bueno, pero es verdad, claro, que luego
es uno de los deportes más nobles realmente que existe, porque los dos equipos en este caso sois conscientes bueno, de lo que estáis haciendo, que no es un juego de niños, para nada. A ver, a mí no, bueno, del boxeo yo no puedo hablar porque Sí, no, sí, sí. nunca, pero, pero no, siempre lo decimos que no nos gusta hablar, aunque sí que es el deporte, el rugby, deporte, valores y así, que los deportes los llevamos los deportistas. Ya. Y que hay muchas veces que se habla del rugby por casos que han ocurrido con jugadores de rugby y dicen es que eso no es rugby, es ese deportista, o al revés de, uy, el deporte no sé qué, es que somos los deportistas y somos las personas los que llevamos los valores y o los llevamos o no los llevamos. Pero sí que la verdad es que en el rugby, bueno, pues como que se favorece muchísimo el trabajo en equipo, esa inclusión de perfiles totalmente diferentes, gente totalmente diferente. Yo hay gente que he conocido en rugby que creo que nunca jamás habría coincidido con ellas si no hubiera sido por esto. Que efectivamente tienes el primer, el segundo tiempo y el tercer tiempo en el que te juntas con el rival, y que al árbitro no se le puede hablar, solamente le puede hablar el capitán. Creo que es un deporte en el que sí que se favorece y que se inculca el respeto al rival y al árbitro, pero repito que esto tiene que ir con los jugadores y con los deportistas, y que tiene que ser algo que llevemos todos y que con lo que demos ejemplo entre nosotros, y no hablar tanto de, bueno, yo tengo valores porque juego al rugby. No, no, Sí. no, ¿sabes? Ujú. Pero sí, yo estoy muy orgullosa de mi deporte, estoy orgullosa de haberlo elegido y vamos, me lo tatúo y lo llevo en el corazón. Y ya la última, Lourdes, una vez que te retires dentro de ya unos años, ¿no? Los que tú quieras que te queden, claro, ¿cómo quieres ser recordada como deportista? Ya no incluso en el rugby en particular, que evidentemente pues tu gente, los clubes en los que has estado, la mayoría de tus compañeras, espero que piensen bien de ti, ¿no? Pero en el mundo del deporte, ¿cómo te gustaría ser descrita o recordada? Que me hace mucha gracia porque, claro, pues Nadal se acaba de retirar y pues, pues sí, se lo copio porque a mí me gustaría que me recordase como una buena deportista, pero sobre todo como una buena persona. Que cuidar a tu entorno y cuidar a la gente que quieres es muy importante, y, y a mí ser deportista y estar en el entorno en el que he estado me podría ver, eh, bueno, pues te puede hacer mucho daño porque al final entras en un entorno muy profesional, entras, bueno, profesional, o sea, en el que empieza a haber jugadoras que te admiran, empiezas a tener jugadoras que te siguen y que para las que eres un referente, y bueno, como dices, se te puede subir a la cabeza, te puedes creer mejor que nadie, y bueno, yo en mi caso no va para nada conmigo. Creo que, creo que es una de las frases que más se me quedó grabadas en la cabeza fue: no es mejor jugador el que mejor juega, sino el que mejor hace jugar a sus compañeros. Y creo que para mí ha sido mi dogma durante todo este tiempo. Y aparte de centrarme, que creo que eso fue una gran parte y que sigue siendo una gran parte de mi carrera, centrarme en mi mejora individual, como líder a veces y como compañera pues de mi equipo y de mi club, de las jugadoras que me rodean. Creo que hacer mejores jugadoras, de hacer las mejores jugadoras con lo que sé y con mi experiencia, forma parte de mí, y como persona intento hacer lo mismo, cuidar mi entorno y ser lo mejor posible con la gente que quiero. Qué bien te ha quedado, Lourdes, la verdad. Llevamos una semana con los discursos de despedida que este país nos remonta, pero es verdad que tienes razón, ¿no? Con lo que has dicho. Ha sido un placer haber charlado contigo este ratito, un poquito de todo, pero principalmente sobre ti, porque realmente la charla era de ti, de tu historia, y también que nos hayas abierto las puertas tanto de tu deporte como de tu personalidad, ¿no? Que comentábamos al principio y la gente está de acuerdo por el chat, lo has confirmado, ¿no? Lo de que causas una buena impresión la primera vez que alguien te escucha, te puedo decir que lo has confirmado. Por lo tanto, nada, espero que hayas estado cómoda charlando este ratito, esta hora y media. Bueno, yo he estado cómoda, y mi gato también, que ha venido a saludarte. Hombre, ha venido y se ha ido, o sea, más chulo que un 8, se parece a la ama, ¿no? Dice, aquí 2 y 3 minutos y ha sido una gozada, de verdad, charlar contigo, ¿eh?
No, muchísimas gracias de verdad por tenerme en cuenta, por llamarme, por contactarme y por la labor que haces, porque te sigo y por darle visibilidad a todo el deporte español y que muchísimas gracias y que muchísima suerte con tu carrera y con tu canal y con todo. Y lo mismo te digo y seguro que hablamos en alguna ocasión porque esto no termina aquí. Tú ya sigues en Francia, esperemos que ya, porque mañana hay entreno, ¿no? Mañana hay entreno, sí. ¿Y mañana nieva o no? Mañana no lo sé. Claro, Voy a mirar. porque 2 días seguidos ya, esto es un delirio, ¿eh? Otro día entre... Vamos a entrenar sí o sí, porque ya el domingo jugamos. Hoy ha sido muy especial porque la situación era un poco crítica. Ya. Mañana se entrena como sea. Bueno, salvo que haya 5 metros de nieve, entonces... Y esto es verídico, como si tenemos que ir a la casa de la entrenadora a entrenar. O sea, esto puede pasar. Sí, pero entrenar rugby en la casa de la entrenadora, ¿no? ¿Cómo? Hombre, hacer rugby, ¿no? Salvo que iban a una mansión, un palacete... Sistema o simplemente estar juntas o hacer Hombre, algo vamos a hacer juntas, estoy casi segura. sí, es importante. Pues nada, Lourdes, mucha suerte también de cara al año que viene y ojalá, ¿no? Podamos vivir ese tercer mundial de Lourdes que a ti ya te va a explotar la cabeza. Dices, madre mía, 11 años después ha cambiado todo a mi alrededor. X y que... Y poder contarte mi experiencia delante de la jaca de las neozelandesas. Ojalá. Hombre, ojalá y para ti sería un goce, posiblemente. Pasa buena noche, fresquita allí en Francia y ha sido un placer, de verdad, Lourdes. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Noches. Buenas Chao. noches, chao.